Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la clase de niveles de bondad. Vamos a continuar el día de hoy. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos enseñe y el que nos guíe. Dígale conmigo: Dios mío, te damos gracias en este momento por tu amor, por tu gracia, por tus cuidados, porque eres tú el que nos enseña, eres tú el que nos guía, eres tú el que nos muestra. Te pido ahora, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, que me enseñes lo que quieras que aprenda, que no sea la persona que está hablando, sino tú hablando a mi vida. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, en el versículo 3, dice: Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Naamán. Naamán era un general del ejército de Siria. Este general tenía problemas porque tenía lepra. En cuantas ocasiones nosotros no tenemos ciertos problemas, situaciones en donde necesitamos que la mano de Dios se desate en nuestra vida. Pero hemos aprendido que los niveles de bondad provocan, llaman la atención de Dios para bendecirnos, para que Él derrame su poder en nuestra vida, para que Él derrame su poder en nuestro corazón y en las actividades que realizamos. Como hijos de Dios es muy importante, es necesario que leamos la palabra tratando de discernir, entender qué es lo que quiere Dios que nosotros aprendamos. Si nosotros tenemos esa humildad, esa capacidad de darnos cuenta en qué estamos mal, en vez de señalar al que está a nuestro lado, en vez de señalar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro vecino, a nuestros primos, no. Si nosotros entendemos hacia nosotros qué es lo que Dios quiere que aprendamos en cada porción de la Biblia, vamos a aprender cosas importantes. Primero que nada, vemos que Naamán era una persona que tenía autoridad. Tenía potestad en la tierra, pues era general del rey de Siria. En ese momento era un reinado muy importante sobre la tierra. Entonces, siendo él el general, pues él tenía un renombre pues alto. Entonces, Naamán, cuando la esposa de Naamán sabe que hay una persona que puede sanar a Naamán, vemos que bien Naamán pudo haber dicho: bueno, tráiganme a la persona, porque si el enfermo soy yo, que venga la persona hacia donde yo estoy y hacer que él vaya a sanarlo. Encontramos en el versículo 4 que dice: Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. También tomó cartas para el rey de Israel, que decía así: Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Dese cuenta la potestad que tenía Naamán. Cuando él se encuentra enfermo, solamente tiene que hablar con su señor, y su señor le da las cartas para que él pueda ir a buscar al profeta Eliseo, un profeta de Dios, un profeta que llevaba el poder de Dios y que pues hacía grandes portentos, grandes milagros, que había sido discípulo de Elías, nada más y nada menos. Naamán tiene una trascendencia tan importante. Veamos la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 27, que dice: Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Quién está poniendo este ejemplo? Este ejemplo lo está poniendo Jesús. Muchos años después de que Naamán fue sanado, Jesucristo nos habla de él. Hace muchos años existió un leproso en Israel. En Israel. Característica número 1. Naamán no era de Israel. Estaba en Israel, pero él era un general sirio. ¿Qué fe tienen que desarrollar las personas que no han escuchado de Dios para recibir un milagro de Dios? Y desgraciadamente hoy en día es así. Muchas de las personas que llevan años escuchando de la palabra de Dios, ¿qué trabajo les cuesta desarrollar esa fe para lograr el milagro en su vida? Y alguien que en ocasiones
ha conocido poco de Dios, realmente tiene un mensaje muy corto de Dios, tiene la capacidad de desatar esa fe en su vida para obtener el milagro. Esa capacidad para obtener el milagro, obtener el poder de Dios en su vida, desatándose y cumpliendo lo que Dios tiene preparado para ellos. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, pues podemos ver entonces que es por la fe de las personas. Veamos que cuando Naamán se dirige hacia donde está Eliseo, dice la palabra de Dios, y vino Naamán con sus caballos, en el versículo 9 del capítulo 5 del segundo libro de Reyes, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, es decir, Eliseo no sale a verlo, no sale a rendirle tributo como tal vez lo hubiera hecho cualquier otra persona. Cuando una persona esté del poder, mucha gente le busca, mucha gente le rinde pleitesía, pues porque sabe que de alguna forma necesita de ellos. En algún momento yo voy a necesitar de este político. Tal vez Eliseo pudo haber dicho, bueno, ahorita lo ayudo yo, voy a orar por él y el día de mañana, cuando yo necesite un favor, él me va a poder ayudar. No, los siervos de Dios, los hijos de Dios, sabemos que podemos recibir bendición a través de las personas, pero nuestra confianza no está puesta en un político. Nuestra confianza no está puesta en una persona que tiene un poder en la sociedad. Nuestra confianza está puesta en Dios. Es ahí donde nosotros descansamos, es ahí donde nosotros confiamos. Entonces le dice Eliseo en el versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. En el Jordán, un río que no se consideraba muy limpio porque era un río que se utilizaba para ganado, para bañar ovejas, para bañar toros, para bañar vacas. Entonces dice en el versículo 11, y Naamán se fue enojado. Para Naamán había sido esto un momento desagradable. ¿Cómo es posible que yo vengo de tan lejos con el rango que tengo y ni siquiera se me hace ver a la persona que va a atenderme, sino que me manda un mensajero como si yo no tuviera importancia? A veces el nivel de fe, el nivel de amor que tú puedes desarrollar por Dios va a ir más allá de los nombramientos y va a trabajar con tu carácter. No siempre te van a tratar como tú esperas que te traten. ¿Por qué? Porque finalmente los hijos de Dios no nos guiamos por las emociones, ni porque nosotros tengamos un puesto muy alto, porque nosotros tengamos alguna posición en la que creamos que merecemos todo. Muchas personas hoy en día piensan que merecen todo y que nadie les puede hacer absolutamente nada. Para mí, uno de los ejemplos más importantes de cómo es que la gente hoy siente que debe de ser tratada es cuando las personas manejan. Alguien dice cualquier cosa o alguien hace cualquier movimiento en el auto y la otra persona se enfada de tal forma que hasta se persiguen para golpearse porque están muy molestos. El carácter de las personas es, yo siento que necesito algo ahorita y como es para mí lo quiero ya. Lo quiero ya y lo quiero en este momento. Inclusive he escuchado una frase con las personas que se pelean en la calle que dicen, no sabes con quién te estás metiendo. Y todos dicen igual. Como si todos tuvieran una posición muy alta de autoridad. Eso es lo que buscan, espantar a la otra persona. Todos queremos sentirnos exclusivos, los únicos, con ese deseo de poder, esas ansias de poder. Entonces Naamán se enoja y dice, he aquí, yo decía para mí, es decir, yo tenía pensado que Eliseo iba a hacer algo diferente a lo que está haciendo. He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Yo esperaba ver un milagro de Dios en donde el profeta desatara todo el poder de Dios sobre mi vida, algo así como efectos 3D o efectos de Hollywood, y el fuego que iba saliendo y una nube arriba y el poder de Dios descendía desde arriba y me llenaba y me sanaba y de pronto idealizaba la forma en la que Dios le iba a sanar. Y el haber idealizado de esta manera le motivó para ir hasta donde estaba Eliseo a pedir su sanidad.
Pero Dios es experto en darnos sorpresas. No siempre recibimos el mensaje de Dios como nosotros quisiéramos. Eso no quiere decir que Dios no nos haya contestado. ¿Hasta dónde está nuestro amor por Él? ¿Hasta dónde está nuestra humildad? ¿Puede más nuestra falta de humildad que nuestro amor por Dios? ¿Puede más nuestra falta de humildad que nuestra nobleza para aceptar el caminar de Dios en nuestras vidas? ¿O nos molesta cómo es que Dios ha actuado en nosotros? Veamos que Naamán pudo en ese momento haberse ido y no iba a poder ser el ejemplo que un día Jesucristo utilizaría. Sin embargo, encontramos en el versículo 12 que dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Sigue hablando de cómo idealizaba su milagro. Si me iba a mandar a un río, ¿por qué no me mandó a un río limpio, un río cristalino, un río hermoso? Me está enviando a un río sucio. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? O sea, si te hubiera mandado: ponte de cabeza, da 5 brincos, tienes que ir a conseguir la gema que se encuentra en la ciudad, ¿no hubieras ido por ella? ¿No hubieras hecho lo que te está pidiendo? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Te están poniendo un camino fácil y no lo quieres tomar. Porque la gente tiende mucho a hacer eso, quiere cosas esotéricas muy grandes. Que les estén ofreciendo: ven hasta acá y compra el aceite, la piedra, el alambre que te va a sanar. Lleva a la gente hasta allá. Pero cuando alguien les dice: lee la palabra de Dios y cree que su poder es en tu vida y Él quiere desatar un milagro para ti, les cuesta trabajo creer. La gente siempre busca como algo más allá. En el versículo 14 dice: Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Es decir, Naamán no quería obedecer. Pero cuando hablan con él, él recapacita. Él entra en razón y dice: sí es cierto, si me hubieran dicho: vete ahora hasta el otro lado del mundo, el mundo conocido, yo hubiera ido. ¿Cuántas ocasiones si nos dijeran a nosotros: la condición para que Dios responda a tu oración es realizar estas actividades tan difíciles, ¿no las realizaría usted? Sin embargo, nos ponen un camino fácil y nos dicen: abre la palabra de Dios, cree lo que Dios tiene para tu vida, llénate de fe y Dios va a desatar su milagro en tu vida. Y muchos no tienen la humildad para hacerlo. ¿A poco nada más leyendo este libro? Ese libro que se escribió hace tantos años, ¿ese va a cambiar mi vida? Es por eso que después en Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 27, encontramos a Jesucristo hablando de él cuando dice Lucas 4:27, aquí lo tengo: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Cuando nosotros leemos el contexto del momento en el que Jesús hace alusión a Naamán, él está con los fariseos. Él acaba de abrir los rollos en donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Les está diciendo: hoy se cumple esta profecía, se cumple frente a sus ojos, en donde yo estoy hablando que el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido y yo soy el ungido. Y habla de una forma tan bonita que los fariseos se sorprenden. Pero inmediatamente después Jesucristo dice: y muchos leprosos había en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Como hoy en día hay muchos fariseos, hay muchas personas que quieren el poder de Dios, pero no todos van a ser limpios, no todos van a obtener ese mensaje de Dios para sus vidas. Por eso dice Isaías capítulo 6, versículo 9, y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Una cita difícil de comprender, una cita que sin contexto no tiene razón de ser. Pero Jesucristo, cuando vino a la tierra, habló por parábolas muchas cosas que muchos no entendieron. Él hablaba y había gente que aparentemente escuchaba, pero no tenía la capacidad de entender lo que Jesucristo hablaba. Por eso,
es que pone a Naamán como ejemplo. Naamán pudo haber escuchado y pudo haber no entendido y se pudo haber regresado a su casa. Los fariseos escuchaban pero no entendían. Hoy los hijos de Dios escuchan y entienden. Hoy los hijos de Dios entienden cuál es el propósito que tiene Dios para su vida. El mundo está lleno de pecado y de maldad. El corazón del hombre es tan impregnado de pecado que aun cuando oyen la palabra de la verdad no llegan a entender su significado. Y cuando las evidencias del Dios viviente se revelan, no la pueden comprender. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que los que tienen sus ojos y sus oídos espirituales abiertos son bienaventurados porque pueden discernir la verdad. En Mateo capítulo 13, del versículo 16 al 17 dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron, y oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Veamos y pongamos atención que dice muchos profetas, no dice todos los profetas. Es decir, muchos profetas han anhelado escuchar lo que ustedes están escuchando. Mucha gente ha anhelado escuchar el mensaje que en este momento usted está escuchando. Un mensaje donde Dios mismo habla para que usted obtenga el poder de Dios en su vida. Y si su amor llega a ese punto, a ese nivel, y su entendimiento se abre de tal forma que Jesucristo pueda desatarse en usted, entonces lo que está leyendo se vuelve poder. Yo he visto gente sanar. He visto mucha gente sanar. He visto gente de silla de ruedas levantarse en el poder de Dios. He visto personas que son mudas hablar o que eran mudas hablar. He visto personas que no pueden caminar, que son cojos, que tienen un pie más corto que otro, crecer el pie al tamaño del otro y entonces estar completamente sanos. En algún momento de mi vida pude experimentar el poder de Dios de una forma tan fuerte cuando tuve un diagnóstico de desmielinización y estaba en un piso en donde me pedían que utilizara un respirador para poder vivir, no para poder dormir, para poder vivir, porque iba a quedar en un estado vegetal. Sin embargo, el poder de Dios se desató y me sanó. No me sanó por ser una persona perfecta o correcta. No me sanó por ser una persona que no tuviera errores o fallas, sino por estar parado en la palabra de Dios, porque conocí que Dios tenía en su palabra sanidad para mi vida. La palabra de Dios nos enseña que por la llaga de Jesucristo nosotros fuimos sanos. Él tiene destinado para usted milagros enormes, respuestas tremendas. Dice la palabra de Dios que en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Algo a lo que la gente hoy en día ya no está acostumbrada y por eso ha perdido la fe. Es algo interesante, pero las personas hoy en día están acostumbradas a ver para poder creer. Si yo veo que hay sanidades, entonces puedo creer que Dios puede sanarme. Pero si yo no veo que hay sanidades en la gente, entonces Dios le va a costar mucho trabajo sanarme. Y es al revés. Nosotros no vemos para poder creer. Nosotros creemos para poder ver. Usted tiene que creer si quiere ver un milagro de Dios desatado en su vida. Por eso es que Jesucristo pone ejemplo a los fariseos a Naamán y dice, Naamán decidió creer. Siendo que Naamán no era ni del pueblo de Dios. Pone por ejemplo a un sirio. Está diciendo que el mensaje de Dios fue destinado para un grupo de personas, para unas personas que no han querido escuchar, y eso es lo que permite que todo aquel que recibe el mensaje y lo crea pueda desatarse el milagro de Dios en su vida. Dice la Biblia que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que hoy le reciben tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Un sirio, alguien que no era del pueblo de Dios, recibe su sanidad por la sencillez de su corazón. Siendo de otro pueblo, tiene la capacidad de creer en el Dios vivo que ni ellos podían creer. Veamos que no dice todos los profetas, sino muchos profetas. Es decir, aún tratándose de profetas y de justos, no todos pueden ver y no todos pueden oír.
Por eso dice, les voy a leer la cita, Lucas 4:27, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. En esa época había muchos leprosos en Israel, pero solo Naamán fue sanado. Lo que Jesús quiere decir es que había muchos leprosos, pero no había muchos que tuvieran una verdadera fe ni un amor sincero. Había muchos leprosos, pero no todos tenían la fe para recibir su sanidad. Había muchos leprosos en el tiempo de Jesús, pero no todos tuvieron la fe para tener un encuentro con Jesús. Había muchos profetas en el tiempo de Eliseo, pero no todos tuvieron la fe de ir con Eliseo, siendo del pueblo de Israel. Fíjese, siendo del pueblo de Israel no tenían la fe de ir con Eliseo, no tenían la humildad. Muchas veces para que tú recibas tu sanidad, necesitas un corazón sincero y necesitas la humildad de reconocer que solo Dios puede desatarse en tu vida y que en la decisión de Dios tú puedes descansar y tú puedes estar feliz. En este tiempo, Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, que era de Judá. Ocosías sucedió a Acab en el trono, y Naamán era en ese tiempo general del rey de Siria. En aquellos tiempos de conflicto y guerra entre las naciones, el general de un país era personaje de gran honor y dignidad, que era el segundo en autoridad después del rey. Fíjese el nivel que tenía de autoridad, pero tiene la sencillez de ir a otro reino con una persona que cree en un Dios que tal vez él ni siquiera ha escuchado, y si ha escuchado, no ha tenido como esa formación hacia ese Dios. Es un profeta que se encuentra lejos porque tiene que pedir cartas para llegar hacia él. Y después, cuando recibe la respuesta, siendo general, no decide ir a matarlo como muchos generales en ese tiempo lo hubieran hecho. Voy a matarlo porque ni siquiera tuvo la sencillez de recibirme. No. Se frustra como muchas veces nos vamos a frustrar. Cuando tú quieres crecer en amor a Dios y quieres crecer en fe, solo puede ser que la frustración va a tocar a tu puerta muchas veces, porque no van a pasar las cosas como tú quieres. No van a pasar las cosas como tú esperas. Eso causa frustración, eso causa dolor, eso causa hasta enojo. Dice uno, ¿por qué no está pasando como yo esperaba? Yo creí que el día que fuera con tal siervo de Dios a que orara por mí, iba a decir esto, iba a hacer esto, y entonces iba a hablar grandemente, pero resulta ser que únicamente puso su mano y se fue por otro a orar. Yo pensaba que iba a llamar la atención. ¿Sabe algo? Usted no debe de preocuparse por llamar la atención de un siervo de Dios, de un profeta de Dios, de un pastor de Dios. Usted tiene que preocuparse por llamar la atención de Dios. Ni siquiera es necesario que usted vea a ese siervo, porque no es ese siervo el que le va a sanar. Él va a ser el conducto para que la decisión que Dios ya tomó se desate en su vida. Entonces podemos encontrar que era un siervo de Dios, Eliseo, que no quiso salir a recibir a Naamán. Y encontramos que Naamán tenía poder. En segunda, en autoridad. La sencillez en el corazón de los hijos de Dios. Algo importante. El amor por Dios, no el amor por la gente, no el amor por el poder, el amor por Dios. Es lo que hace que Naamán posteriormente sea elegido como un ejemplo de Jesús para poner a los fariseos. Los fariseos tenían un poder político fuerte, porque en ese momento el pueblo de Israel se regía por el clero. A pesar de que era cautivo o estaba supeditado a las órdenes de Roma, ellos tenían cierta independencia, y dentro de su independencia tenían ciertos poderes, y dentro de esos poderes tenían a la iglesia, que eran los fariseos, y los fariseos eran los que estaban hablando con Jesús. Entonces Jesús les decía, no importa el poder que tengas, no importa el lugar en el que se te haya puesto, no es por ese poder que Dios va a desatarse en tu vida, es porque tengas el corazón. Y pone, por ejemplo, a Naamán, que a partir de ese momento usted puede aprender más y puede tener más luz respecto a la vida de Naamán. ¿Usted es sencillo para entender la voluntad de Dios en su vida? ¿Tenemos la capacidad de darnos cuenta
¿Qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros como sus hijos? ¿O nos ofendemos? Porque la gente no ora, no hace, y porque cuando yo oré no sentí lo que quería sentir. Si usted está esperando eso, yo le quiero decir que bienaventurado el que sin ver ya creyó. Bienaventurado el que sin ver ya creyó. En alguna ocasión tuve la oportunidad de orar por personas que sanaron y personas que no sanaron. He tenido oportunidad de ministrar en algunos lugares para que la gente reciba esa sanidad que esperaban en su vida, ese milagro que esperaban en su vida. ¿Y sabe algo? Nada tiene que ver con el poder político, nada tiene que ver con el poder económico inclusive. Solamente tiene que ver con el poder que Dios tiene para ellos. Recuerdo en alguna ocasión estar orando por un grupo de personas y cuando ponía las manos sobre una de las personas o sobre el grupo de personas por las que yo estaba orando, en mi corazón existía la necesidad, ese dolor, porque ciertas personas sanaran. No los conocía a todos, pero yo al conocer sus casos, en realidad el corazón me hacía sentir como esa necesidad de que ellos fueran sanos, de que experimentaran la libertad de Dios en su vida. Una de las personas que estaban ahí para orar no había hablado conmigo. No me había dicho su necesidad. No me había externado qué era lo que quería, pero yo no sabía por qué. Yo solamente lo veía muy callado. Resulta ser que esta persona necesitaba que se orara por su muela, pero él no me externaba cuál era la situación, pues al parecer el aliento que salía, pues no era muy agradable. Y yo no sé si en algún momento alguien ya se lo hubiera dicho. Entonces, él solamente se paró ahí para que oráramos por él. Y cuando yo oro por él, no tengo mucho que decir porque no sé cuál es su necesidad. Así que pongo mi mano sobre de él, ordeno sanidad en su vida, un milagro, y oro por otra persona. Fue algo muy rápido. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando al otro día llega con una ofrenda? Porque resulta ser que esta persona quería la sanidad de su muela. Y su muela había sanado de un día para otro. Y él estaba contento. No hubo necesidad de orar gran tiempo por él. Se oró más por otras personas. Pero no fue la persona la que lo sanó. Fue Dios a través de la persona. No es la persona la que va a hacer el milagro en tu vida. Naamán lo entendía. Por eso pudo recibir el milagro de Dios en su vida. Veamos ahora al siguiente personaje. Un personaje que tiene mucho que enseñarnos. Un personaje que yo creo que usted ha escuchado de él, ha visto mucha en películas tal vez, o no sé si lo ha visto en películas, pero él tiene una importancia grande en el pueblo de Israel. Y estoy hablando de Moisés. Leamos Hebreos capítulo 11 del 24 al 26. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Dios que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hace aproximadamente 3500 años, Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto a la tierra de Canaán. Un siervo de Dios que tiene tanto que enseñarnos, una riqueza que podemos nosotros alcanzar a entender, yo creo que no en un 100%, pero Dios podría ayudarnos a entenderlo en un porcentaje tan grande que podríamos aprender tanto. Moisés crece en un lugar en donde tiene todas las riquezas y todas sus necesidades son cubiertas, porque crece como hijo de la hija del faraón. Es decir, crece en el lugar en donde más dinero había en ese momento, donde más comodidades había en ese momento, mientras sus hermanos de sangre crecen exactamente en el polo opuesto, porque son esclavos del pueblo de Egipto. Encontramos en la palabra de Dios que Moisés fue escogido desde el nacimiento. En Hebreos capítulo 11, 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, por creerle a Dios, porque ellos sabían que Moisés no iba a tener ese destino.
que Moisés iba a ser un niño especial, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Los hijos de Dios no tenemos miedo a los decretos de una persona que solamente va a estar temporalmente en la tierra, cuando Dios ha estado por siempre y estará por siempre. No es una persona mortal como usted y como yo el que va a decidir nuestro futuro. Es Dios el que va a decidir nuestro futuro. Porque Dios sabía que el corazón de Moisés iba a ser un corazón diferente a los demás. Tal vez alguna otra persona hubiera dicho: yo estoy muy cómodo aquí con el faraón, yo no necesito ir a ensuciarme con las personas más humildes. Pero el amor a la gente más humilde, que era la gente que llevaba su sangre, el no olvidarse de ellos por las comodidades que ya tenía y que difícilmente iba a volver a lograr, y que iba a ser cambiado el cetro de un rey por una vara, el cetro de un rey por una vara posteriormente. E iba a ser cambiado un imperio con mucho dinero, poder, caballos, armas de guerra y soldados experimentados por un pueblo que iba a tratar de guerrear contra otros pueblos e iba a ir aprendiendo en el camino, que no tenían un lugar en donde estar fijo, pues se iban a empezar a mover en el desierto. Moisés cambió mucho. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para cambiar todo esto? Si los soldados sorprendían a la familia de Moisés haciendo esto, hubiera sido ejecutada. En ese momento, en la palabra de Dios vemos que la hija del faraón descendió al Nilo a bañarse, a lavarse, cuando ve una canasta a lo lejos y le llama la atención. Cuando nosotros tenemos un llamado por Dios, Dios va a hacer todo lo necesario para que usted camine por ese sendero por el cual ha sido llamado. Si es cierto, usted se tiene que esforzar y debe de caminar, usted debe de poner de su parte. Pero es Dios el que va a abrir las sendas. Cuando tú eres llamado por Dios, Dios pone todas las circunstancias a tu favor. La hermana de Moisés, María, quien había presenciado todo, dijo a la hija del faraón que iba a buscar una nodriza entre las hebreas para que criara al niño. Entonces trajo a Jocabed, la madre verdadera, a la madre de Moisés, como su nodriza, y así Moisés fue criado como príncipe en el palacio real, pero tenía la influencia de sus padres, que tenían una fe hacia Dios tremenda. No tuvieron miedo a ser asesinados, tenían fe en Dios. A fin de sacar de Egipto al pueblo de Israel, alguien debía tener el poder y la autoridad de un rey, la formación de un emperador, la formación de un rey para poder guiar al pueblo. Pero los israelitas, en su condición de esclavos, no podían acceder a esta clase de poder, a esta clase de educación, a esta clase de autoridad. Moisés tenía que ser formado como líder. En el pueblo de Israel no se formaban como líderes. Usted puede ver cómo pensaba el pueblo de Israel cuando usted lee a partir de Éxodo todo lo que sucede con el pueblo, cómo es el que el pueblo se comporta con Moisés. Y se da cuenta que no tienen mentalidad de líderes, no tienen mentalidad de prosperidad, tienen mentalidad de pobreza, tienen mentalidad de seguir únicamente y no ser seguidos, de ser guiados y no de guiar, de que alguien pelee por su comida y no pelear ellos por su comida, de que alguien pelee por el futuro y no ser ellos los que peleen por el futuro. Moisés tenía que tener una mentalidad diferente y Dios lo sabía. Entonces, cuando la princesa halla a Moisés, se dedica a formarlo. Y a pesar de que Moisés tiene que dejar todo aquello, en la palabra de Dios yo no encuentro que Moisés haya dicho no, haya dicho yo no quiero este llamado de Dios para mi vida. Cuando tú estás sirviendo a Dios y cuando tú estás en la comodidad del servicio de Dios, puede ser que seas llamado a ir a personas que son más humildes que tú, a ser personas con más necesidad. ¿En dónde está tu corazón? Es muy fácil servir a Dios cuando uno está en una iglesia muy cómodo, que alguien más ya puso, que alguien más ya sufrió porque se establezca, que alguien más ya sufrió porque crezca. Pero experimentar la fe, el dar esos pasos de confianza en Dios y decir, me voy a salir de mi zona de comodidad para servir a Dios, necesita fe. Para que tú puedas tener
el poder de Dios en tu vida, es necesario que aprendas a creer. Es necesario que aprendas a amar a Dios. Qué difícil va a ser para aquellas personas que no han decidido creer en Dios, que no han decidido caminar por ese sendero de Dios y decir, yo quiero lo que tú tienes para mí. Yo lo comparo con una familia. Cuando yo era pequeño, mi madre me mantenía y mi madre me daba los alimentos que ella consideraba. Yo fui creciendo y con los años fui teniendo mis propios deseos, mis propios anhelos y mi propia visión de la vida. Dios tiene una visión para la iglesia donde está usted en este momento, pero estoy seguro que también tiene una visión para usted, un llamado especial, independiente. Entonces no tenga miedo de obedecer a Dios y hacer lo que le pida. Si le está pidiendo formar una iglesia en su hogar para empezar a crecer, obedézcale. Obedézcale, porque yo veo que hoy en día es tan difícil para algunas personas abrir las puertas de su casa para que más personas vayan a congregarse y vayan a aprender de Dios. Fuera de este periodo de pandemia, obviamente, en donde no se permite que haya este tipo de reuniones. Normalmente, cuando este tipo de situaciones no ocurrían, yo vi a Dios hablarle a muchas personas que abrieran las puertas de su casa y no todos aceptan eso. Ahora imagínese cambiar toda su vida, no para abrir las puertas de su casa, para salir de su casa e ir caminando por todo el desierto con un pueblo difícil, un pueblo que no obedece, un pueblo que no tiene fe, un pueblo que no quiere caminar, un pueblo que anhela donde vivían, como si donde vivieran tuvieran todo lo que querían. Sin embargo, Moisés seguía caminando y usted va a encontrar en varios momentos como Dios dice, ya me cansé de este pueblo, y Moisés le dice, no hagas eso, que tú no hagas tal cosa, Dios mío. La gente va a pensar que tú sacaste al pueblo de Egipto para matarlos en el desierto. ¿Qué se va a decir de Dios? Intercedía por el pueblo de Dios, obedecía y realizaba sus tareas con amor. Cuando Dios lo ha llamado a abrir las puertas de su casa, cuando Dios lo ha llamado a trabajar para el reino de Dios, ¿cuál ha sido su respuesta? Muchas personas he escuchado que dicen que no. Muchas personas hacen como que nadie les habla y, sí, sería muy bueno que se abrieran las puertas de una iglesia. Yo no sé, las puertas de una casa, perdón. Yo no sé, yo no conozco qué es lo que Dios le va llamando. Pero sí sé algo. Cuando usted va obedeciendo en los pasos que Dios le va pidiendo, Dios se manifiesta con poder. No espere a que alguien más trabaje por usted para que usted tenga un ministerio. No espere a que alguien más trabaje por usted para que usted obedezca a Dios y cumpla el diseño divino original que Dios tiene para su vida. Porque Dios tiene un llamado original para su vida. Cada persona tiene un don diferente. Cada persona puede servir en una área diferente. Yo me fui ahorita al extremo al decir, Dios te puede pedir que levantes una iglesia. Pero puede ser que Dios te llame en tu propia iglesia, en tu iglesia local, a decirte, yo quiero que tú trabajes con niños. Yo quiero que tú trabajes con adultos. Yo quiero que tú trabajes con mujeres. Yo quiero que tú trabajes con hombres. Yo quiero que tú trabajes y te ponen un segmento. Y al principio puede ser muy seguramente que las cosas no van a salir como tú quisieras. No van a salir excelente. Y hay personas que cierran los ministerios cuando las cosas no salen excelente. Que se cierran ellos mismos y dicen, no, las cosas no salieron, cerremos. Yo no creo que esa sea la solución siempre. Puede ser que sí, puede ser que te hayas equivocado, pero no creo que siempre sea la solución cuando las cosas salen mal. Yo creo que esto se define no por lo que tu necedad te indique, sino por lo que Dios te indica. El aprender a tener fe en Dios y ser guiado por Dios es tan necesario para que tu diseño original, para que tu llamado sea cumplido. Y entonces vemos a un Moisés que era hábil, que era inteligente, que Dios controló todo de tal forma para que él tuviera gracia ante el rey, que creciera frente al rey y que años después, que en realidad era el faraón, ¿verdad? Que creciera frente al faraón y que años después se enfrentara al faraón a decirle, deja a mi pueblo salir, a que me adoren en el desierto. Necesitaba formar a una persona que más tarde tuviera esa capacidad de renunciar a esa posición para seguir el llamado de Dios en su vida.
Jesucristo posteriormente nos pondría la muestra. Podríamos decir inclusive que Moisés podría ser una sombra de lo que después vendría, que es Jesucristo, del tipo de Jesucristo. Porque Moisés renuncia a un reinado y Jesucristo renuncia a su reinado para venir a esta tierra por nosotros, a liberarnos del pecado. También era un Mesías. Entonces Moisés tiene tanto que enseñarnos porque en varias ocasiones vemos a Moisés realmente molesto. Que tú crezcas en fe y en niveles de amor no quiere decir que en ocasiones no te vas a enojar. Pero es necesario que aprendas a controlar tu enojo. Es necesario que aprendas a controlar tu carácter. Si tú vas a servir a Dios, trata de servir a Dios de corazón y alegre, feliz. Porque cuando una persona está sirviendo a Dios, ya ha perdido el gozo de servir a Dios. Entonces, el ministerio se vuelve una carga. Y cuando tú ya estás sirviendo como una carga y tú ya has perdido la esperanza, lejos de ser un ejemplo a seguir, te vuelves un ejemplo a lo que no se tiene que hacer. A una persona que ya vive desesperada, enojada y que no sabe tener paciencia con la gente con la que está trabajando. La palabra de Dios dice servir a Dios con alegría, entrar con regocijo a su presencia. Servir a Dios con alegría tiene mucho que ver con el crecimiento de tu fe. Recuerda a quién estás sirviendo. Recuerda la paciencia que te ha tenido. Y cuando tengas alguna situación en tu vida, vea la palabra de Dios. Porque cuando tú lees la palabra de Dios, tú vas a poder encontrar lo que Él tiene para ti. Y siempre pide el Espíritu Santo, sé tú el que me revele. Porque si tú estás pidiendo la revelación de Dios a tu vida, tu nivel de fe va a crecer. Tu relación con Dios se va a incrementar. Y al incrementarse esa fe, al incrementarse esa relación, tu amor por Dios va a llegar a tal manera que Dios te va a poder decir, ha llegado el momento que dejes tu comodidad, hijo, y llegó el momento que te pongas a trabajar para mí. Yo sé que donde estás muy bien, estás muy cómodo, pero yo tengo llamado importante para tu vida, yo tengo un llamado especial para ti. En Hebreos capítulo 11, 26, describe los padecimientos de Moisés comparándolos con los que sufrirán los cristianos. Cita la escritura, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Se da cuenta? Moisés es un ejemplo para los que hoy en día sirven a Dios o quieren servir a Dios o han sido llamados a servir a Dios y lo han escogido o lo están teniendo como en espera, ese llamado. Moisés tuvo por mayores riquezas no lo que tenía en su reino, no lo que tenía en el palacio, no lo que tenía con el faraón. Moisés tuvo como un mayor tesoro ese premio que Dios tenía por él, para él. El galardón es un premio. Cuando hablamos en la Biblia de galardones son premios. Y dice la Biblia en Hebreos 11:26 que ese sufrimiento que Moisés sabía que iba a tener, lo tuvo por pequeño junto al premio que Dios tenía para su vida. Tú debes de tener como pequeño ese esfuerzo que tienes que realizar para servir a Dios. Para servir a Dios hay que esforzarse. Pero no pierdas tu alegría. Que nada robe tu paz. Que nada robe tu felicidad. Es que las ovejas son muy difíciles. Sí, puede ser que sean muy difíciles. Que nada robe tu paz. Porque estás en un premio. Estás en un lugar privilegiado. Sirviendo al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores. Vale la pena. Servirle con alegría, servirle con regocijo. Y si de pronto te has cansado, toma un tiempo de descanso, platica con Dios, pero no sirvas a Dios con enojo. No te arrepientas de servir a Dios. No anheles las riquezas que tenías, no anheles las comodidades que tú dejaste, porque de nada de eso Dios se va a olvidar. Tú renunciaste tal vez a comodidades, tal vez a puestos grandes en el gobierno, tal vez a puestos grandes en tu trabajo, no lo sé, porque yo no sé a Dios a qué te ha llamado. Dios llama a cada persona de una forma diferente. A lo que te llama a ti no es a lo que me ha llamado a mí. A mí me ha llamado a orar por enfermos y han sanado. A mí me ha llamado a orar por las personas para que Dios haga algo en sus vidas. A mí me ha llamado a tener fe. A mí me ha llamado a creer. Pero a cada persona las llama de formas diferentes. Hay personas que Dios ha llamado para ser grandes profetas, para ser grandes ministros de Dios, para ser grandes evangelistas, para ser grandes maestros. Cada persona tiene un llamado diferente.
Pero yo te quiero decir ahora que el llamado que Dios tiene para tu vida es un llamado especial al que tú vas a tener que aprender a renunciar a ciertas cosas. Por eso el nivel de Moisés de bondad es un nivel alto. Y es un nivel alto porque él renuncia a su vida, a su comodidad, a su familia misma, renuncia a él mismo por seguir el llamado de Dios. Por un pueblo que era muy difícil, un pueblo que no tenía fe. Y al final él ni siquiera entró a esa tierra por la cual tanto caminó. Pero Dios no se olvidó de él y le dio gran galardón. Y hoy yo le puedo asegurar que Moisés en el reino de los cielos está puesto en un lugar importante porque Dios le ha premiado. ¿Cuál es el lugar que usted quiere cuando llegue al reino de los cielos? Más bien, cuando esté en la patria celestial, porque el reino de los cielos ya está entre nosotros. ¿Cuál es el lugar que usted quiere? ¿Qué es lo que quiere pelear? ¿Por algo terrenal que le va a durar 20, 30 años de aquí a que muera? ¿O por algo celestial? Por ese premio en su presencia que va a durar eternamente. No pierda de vista a quién está sirviendo. Vea a Moisés, todo lo que renunció. Vea a Naamán, cómo en su nivel de autoridad está dispuesto a ser humilde. En muchas ocasiones Dios nos va a enseñar a ser humildes y a romper la dependencia que tenemos de nosotros mismos para vivir de la dependencia nueva con Dios. Una dependencia en donde si Dios derrama su bendición, yo tendré bendición. Y eso me hace vivir en una constante relación con Él, porque dependo de Él 100%, para Él y por Él. En el nombre de Cristo Jesús, yo pido en este momento a Dios que abra los ojos de tu entendimiento y que quite toda barrera para que tú puedas servir a Dios con poder, con alegría, con esa fuerza a la que has sido llamado, porque tú has sido lavado, escogido por la sangre de Cristo, por el nombre de Cristo. Tú has sido escogido por Dios, eres un siervo de Dios, del pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eres pueblo de Dios, eres escogido, eres un real sacerdote, un linaje escogido. Es necesario que te levantes y que trabajes para tu Señor, que te olvides de lo temporal que hay en esta tierra para vivir en lo celestial que Dios tiene preparado para ti. No tengas miedo, no te va a desamparar. No desmayes porque Él está contigo, que te esfuerza. Él te levantará y te llevará. Dios te ha llamado para servir. No tengas miedo, no tengas temor, no tengas sueño y flojera, pereza. Rompe con eso porque Dios quiere que tú seas escogido. Más bien que tú sirvas porque ya eres escogido para Dios. Te invito en este día a que rompas tu zona de confort y vivas en ese nuevo nivel espiritual al que has sido llamado. Señor, te damos gracias en este día porque tu unción está puesta sobre esta persona que nos está viendo, sobre este hombre, sobre esta mujer. Y tú le has llamado para que te sirva, como llamaste a Moisés, pero tú le pides la humildad que le pediste a Naamán para depender de ti y no del lugar que tiene hoy en día, no del lugar político, el lugar económico. No, Señor. Tú estás llamando a este hombre, a esta mujer, para que te sirvan, dependiendo de ti, viviendo en tu poder, viviendo en tus cuidados, viviendo en tu gracia, con el poder del Espíritu Santo. Así que en este momento, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, yo pido a mi Señor que desate ese milagro y ese poder en tu corazón, en tu vida, que ese corazón de piedra se convierta en corazón de carne. Y la bendición de Dios te alcance a donde quiera que vaya. Recibe ese llamado que Dios tiene para ti. Recibe ese llamado que Dios tiene para ti. Si tú puedes, ahí en el lugar donde estás, yo te invito a que levantes tus manos y le digas: Espíritu Santo, derrámate en mi vida. Derrámate en mi corazón. Yo anhelo de ti, yo quiero de ti. Tu presencia sobre mi vida. Úngeme. Yo tomo ese llamado hoy en el nombre de Cristo Jesús. Y pido al Padre que se desate en mi vida de una forma grande. Espíritu Santo, revélame, ayúdame, guíame para poder tener ese llamado que tienes para mí. Y aprovechando la presencia de Dios en tu vida en este momento, yo ordeno una sanidad desde tu cabeza hasta tus pies, en el nombre de Cristo Jesús, un milagro en tu vida que se desata como testimonio para que tú puedas hablarle a los demás de que Jesucristo es Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres con nosotros. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tu poder es en nuestra vida. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.